Otra de las herramientas que se utilizan normalmente para diagnosticar la multicolinealidad es el factor de inflación de la varianza. Suena complicado, pero el factor de inflación de la varianza es simplemente una transformación directa de la tolerancia. Es la razón entre el número 1 y la tolerancia, 1 dividido por la tolerancia. El factor de inflación de la varianza se llama BIF por sus siglas en inglés, y la regla es que cuando el BIF es menor que 4 para cada variable, no hay colinealidad. Cuando el BIF es mayor de 20, puede empezar a haber un problema. Piénsenlo de la siguiente manera: si el R cuadrado es muy alto para cierta variable, como variable dependiente, quiere decir que la tolerancia es cerca a 0. Si la tolerancia es cerca a 0, 1 sobre la tolerancia va a ser un número muy grande. Entonces con el BIF estamos buscando números muy grandes. Si son de 20 o más, hay un problema grave. Normalmente se piensa que un BIF mayor que 4 genera problemas, pero como dije anteriormente, hay casos en los que el BIF hasta de 20 no presenta problema. Aquí está el ejemplo del BIF y la tolerancia para nuestro estudio de la correlación y de los precios. Ven las mismas variables que estaban en la matriz de correlación, ven el BIF, que varía entre 1 y 2.9, y ven la tolerancia. Quiere decir simplemente que las variables tienen bastante información única que no es explicada por las otras variables, y por ende nuestro análisis de regresión puede continuar sin ningún problema, porque la colinealidad no parece ser muy presente. Supongan ahora que por algún motivo encontramos que hay bastante colinealidad para una variable que no es la variable de interés para ustedes. Es una variable secundaria, una variable que ustedes están usando como control y está relacionada con otras variables. Piensen de nuevo en la relación entre área, baños y habitaciones. Mi énfasis es la distancia, y sin embargo estas otras tres variables están altamente correlacionadas. ¿Cuál es el impacto de la colinealidad? Recuerden que los coeficientes pueden ser estadísticamente insignificantes, pero como no son los coeficientes que me interesan, no son la variable que estoy estudiando, sino variables que estamos usando como controles, pues no es necesario que haga nada. Podría remover una de esas variables porque no me está aportando información y me está quitando grados de libertad. Pero por encima de eso, no habría ninguna otra razón por la que uno se debe preocupar por esas variables. Simplemente retirarla de la regresión, la colinealidad se reduce y el modelo continúa de manera más simple. Sin embargo, esta lámina presenta un caso distinto. ¿Qué pasa si la variable clave del estudio de ustedes tiene una alta colinealidad? Miren, en este caso, este es un ejemplo que no es actual, simplemente una simulación. El BIF para la variable clave es 15.9, es muy por encima de 4. Eso quiere decir que la tolerancia es 0.06, o sea que el 6% de la variación de esa variable es única a la variable, no es determinada por las otras variables. ¿Qué hago yo? Bueno, el primer paso sería: miremos la regresión. Miremos el modelo original donde estoy incluyendo todas las variables como variable independiente. Si al mirar la regresión, yo veo que la variable continúa siendo estadísticamente significante, la variable de interés, a pesar de la multicolinealidad. Apague y vámonos, no hay problema. El riesgo de la multicolinealidad es que el coeficiente no es estadísticamente significante. Así que yo incluiría en mis resultados una frase que dice: a pesar de la alta multicolinealidad, la variable de interés, variable clave, es estadísticamente significante a un nivel de confianza del 95% y con un parámetro de tanto. Eso sucede de vez en cuando. Yo he encontrado variables, como les dije anteriormente, con BIFs de 20 o más,
que son estadísticamente significantes. O sea que realmente ustedes pues no tienen problema. El escenario más normal es cuando hay una colinealidad alta y las variables o variable no son estadísticamente significantes. La primera opción, la más compleja, una que puede hacerse pero requiere de conocimiento estadístico adicional, es encontrar una manera de crear un índice o reducir las variables que son colineales utilizando un análisis de factores o un análisis de componentes principales. Buscar una manera de colapsar o juntar esas variables que son colineales, tratando de medir las cosas que son únicas, tratando de medir las dimensiones únicas que las variables están representando. La otra estrategia, que probablemente tiene mucho sentido también, es excluir las variables que están causando la colinealidad y que no son de interés fundamental para la regresión. Desafortunadamente, hacer esto tiene un costo alto, y es que, si recuerdan los supuestos de la regresión, estaríamos violando un supuesto clave. Y es que estamos excluyendo una variable relacionada con nuestra variable independiente y que también está relacionada con la variable dependiente. Desafortunadamente, entonces, tenemos que ajustar la interpretación de los resultados y decir que, pese a que excluimos la variable z porque tenía alta colinealidad, los resultados no los podemos interpretar como siendo la relación entre variable 1 y variable dependiente, porque z no está incluida. Y puede ser que z es la causante de esa relación. Es decir, no sabemos cuál es la causa verdadera, si z o nuestra variable de interés. Sacamos z para poder estimar un coeficiente, un error estándar del coeficiente más claro, pero no sabemos cuál es cuál y por ende podemos tener un sesgo en nuestros coeficientes. Vamos a describir ahora otro error importante que sucede, que es el de la especificación funcional. Con esto me refiero no solo a la relación lineal entre x y y, pero también a otra suerte de relaciones que pueden existir, y que aquí voy a introducir aún otra manera distinta de poder lidiar cuando hay una relación no lineal. En algunos casos, cuando la relación no es lineal, lo volvemos lineal con el polinomio al cuadrado, de pronto un polinomio cubo, o con la utilización de variables tipo dummy. Pero también se puede hacer con transformaciones logarítmicas, que son transformaciones numéricas de las variables o de números, realmente transformaciones que ayudan a volver una relación que no es lineal, volverla lineal. El ejemplo que se ve ahí, de pronto, si la relación es algo como y igual a por b a la x, se puede volver lineal sacando los logaritmos neperianos a mano izquierda y derecha, lo cual se transforma en algo así como el logaritmo neperiano de a más x por el logaritmo natural de b, que es similar a la ecuación lineal de una regresión. Esta transformación logarítmica frecuentemente sucede para la variable independiente. Es decir, si nosotros vemos que nuestra variable independiente de pronto está muy echada hacia un lado, que no se ve muy normal, valdría la pena entonces sacar el logaritmo neperiano para que se viera una transformación un poco más, o una variable un poco más normal. ¿Por qué nos interesa la normalidad de y? Nos interesa la normalidad de y porque recuerden que estamos asumiendo que los errores son distribuidos normalmente y independientemente uno de otros. Y el error viene justamente de la distribución de y.
Si ustedes se devuelven dos láminas, recuerdan que había unas gráficas ahí, había una gráfica de la distribución de la variable independiente y de varias transformaciones que se le pueden hacer, incluyendo la transformación logarítmica, que hace que en este caso la variable dependiente tenga una naturaleza más normal. De ese modo, el modelo puede verse como se muestra en la primera ecuación. Saca uno el logaritmo neperiano de y, usa esa nueva variable como variable dependiente y usa todas las otras variables independientes que teníamos en el modelo anterior. Pensando en cómo se hace esto, recuerden, tiene una tabla donde hay una columna que se llama y, que pueden ser los valores de precios o cualquier variable dependiente que tengan ustedes, y una serie de columnas con variables x, que son las variables independientes. Lo único que hacen es por intermedio de Excel o de Access o de Stata, sacan el logaritmo neperiano a y así utilizan esta nueva variable como la dependiente y utilizan todas las otras variables como la variable independiente. Los economistas tienden a pensar o a motivar ese tipo de relación que ven en la fórmula superior de esta lámina, cuando suponen que existe una relación del tipo de la ecuación que se ve en la parte inferior de la lámina, de y igual a e a esos números. E es el que resulta, es una constante que resulta del logaritmo neperiano de 1. Es un número, es 2.71728, etcétera, etcétera. Nunca he motivado yo un modelo de regresión a partir de eso. Siempre uso el logaritmo neperiano cuando tengo problemas de normalidad con la variable dependiente, es decir, un problema de especificación. La interpretación de los coeficientes cuando la variable dependiente está en logaritmos es un poco distinta. Y desafortunadamente no voy a entrar en los detalles de por qué es un poco distinta, pero esta gráfica, estas fórmulas les dice por qué. Situaciones anteriores, cuando no está transformada la variable dependiente ni la variable independiente, recuerden que b, el coeficiente, nos da el cambio en y dado un cambio en x. En este caso, sin embargo, y ven la notación para las ecuaciones de derivadas, el cambio no es en y, sino el cambio es en el logaritmo de y. Y por ende hay que hacer unos ajustes en la interpretación. Valga decir que lo que b se interpreta, lo que significa, es el cambio porcentual en la variable dependiente y, dado un cambio de una unidad en x1, en la variable independiente x1. Hago énfasis en esa interpretación, es el cambio porcentual en y dado un cambio de una unidad en x. En la lámina 18 ven ustedes entonces una regresión lineal mucho más detallada, donde la distancia a la parada está ahora incluida y la variable dependiente es el logaritmo neperiano de y. Pueden ver aquí que la distancia ya tiene un signo que es el que esperamos, negativo. A medida que la distancia aumenta, el precio del suelo disminuye. Y eso surgió a partir de la inclusión de muchas más variables, como las que ven ahí, para determinar o para evitar que tuviéramos sesgos que estaban sucediendo anteriormente. Pero esto se interpreta entonces como por cada unidad de distancia más lejano de la parada, la variable dependiente disminuye en un 17.8%. Esa unidad de distancia puede ser kilómetros, puede ser 100 metros, como lo hayamos medido en ese caso. Lo importante es que el cambio es en el porcentaje de la variable dependiente.